Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis sabores, tengan todos un jueves maravilloso dentro de todas estas nubes grises que a veces se posan sobre nuestras cabezas. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Pastora Portugal. Rubén Polanco está en la plataforma digital. Arsenio Samaniego nos acompaña en el timón de la cabina y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordemos que aunque vengamos de diferentes lugares y hablemos en diferentes lenguas, nuestros corazones, todos ellos, laten como uno solo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Hoy nos acompaña el abogado Rodrigo Jiménez. Él es defensor de los derechos humanos y promotor de algo que se conoce como justicia abierta. Él nos va a dar detalles de qué es este concepto y cómo se traduce en un pan que podamos comer. Y trabaja pues a través de la Fundación Justicia de Género, que tiene sede en Costa Rica, pero me dice que está abriendo una filial aquí en Panamá. Usted se encuentra en el país dictando o ejecutando un proyecto que se conoce como Justicia y Género. Todo esto, justicia abierta, justicia y género, de los detalles de qué se trata y por qué es importante para las sociedades nuestras. Bueno, primero que todo me gustaría explicar un poco lo que significa gobierno abierto. El gobierno abierto ha venido desarrollándose este concepto desde las Naciones Unidas. Hay una Asamblea General de Naciones Unidas que aprueba una declaración de gobierno abierto y ha sido impulsado por el gobierno de Barack Obama. Desde el tiempo de Barack Obama se ha venido expulsando y consiste en que es un gobierno donde promueve la participación ciudadana. Cambia totalmente la gobernanza de los estados para que se fortalezca la democracia. La participación ciudadana. La participación ciudadana. Entonces se basa en tres principios. Uno es la transparencia, de generar datos abiertos para que la sociedad civil conozca cuáles son las acciones que hacen las instituciones del Estado y también generen auditoría ciudadana. El segundo elemento es una participación ciudadana, como usted dice, fortalecer a la sociedad civil para que pueda realizar una auditoría ciudadana, pero no solo una auditoría ciudadana, sino que pueda colaborar y co-crear con el Estado mejoras en los servicios públicos. Entonces este proyecto de justicia abierta es apoyado por la Unión Europea y junta a organizaciones panameñas como es la Fundación Clareza, la Fundación Justicia y Género y una Fundación Lazos que está en Países Bajos, y la ejecución es promover esta justicia abierta en el ámbito de la justicia panameña. También internacionalmente la cumbre de presidentes de Cortes Supremas de Justicia y los encuentros de magistradas de Corte Suprema han impulsado la justicia abierta. E inclusive aquí en Panamá
es uno de los primeros países donde se abre una oficina especializada en el órgano judicial sobre justicia abierta y datos abiertos. Cuénteme cómo funciona eso. Actualmente, aquí en Panamá, en el mes de marzo de este año, del año pasado, perdón. El 24. Sí, se creó esta oficina en razón de la cumbre de presidentes, del encuentro de magistradas y una voluntad política por parte del organismo de investigación, el organismo judicial, de promover esta nueva concepción de gobernanza en el ámbito de la justicia. Entonces, y unido a eso, es justicia abierta con perspectiva de género. Entonces, ¿en este caso panameño? En el caso panameño. Okay. En este caso panameño, entonces lo que nos interesa es cómo mejorar la justicia para las mujeres y poblaciones en condición de vulnerabilidad, y desde cambiar los patrones socioculturales que generan discriminación contra la mujer, contra los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los indígenas, todas estas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Y esa oficina ya existe? Existen dos oficinas clave en el órgano judicial. Uno es la Oficina de Datos Abiertos y Justicia Abierta, que ya existe. Tiene muy poco tiempo de creada, claro. Pero ha venido trabajando, y recientemente van a tener en este mes un congreso sobre justicia abierta. Y por otro lado está la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, que esta ya tiene muchos años y tiene una política de acceso a la justicia para las mujeres que viene a unirse a todos estos esfuerzos y se está trabajando articuladamente. Como le digo, esto es un trabajo con el organismo, pero trabajamos con la Procuraduría General de la Nación, trabajamos con la Defensoría del Pueblo, con la Universidad de Panamá y con otras instancias del sector justicia. ¿Uno puede acceder a información o también puede apalancar para que tal o cual caso se mueva más rápido de lo que normalmente ocurre con las justicias en Latinoamérica, que tienen pasos de tortuga, por ejemplo? Bueno, la idea de esto es presentar información, datos abiertos, para que la sociedad civil e inclusive los medios de comunicación puedan accesar a este tipo de información y puedan ejercer esta auditoría ciudadana de cómo van los casos, cuáles son las necesidades que tienen la justicia, cuáles son las dificultades que enfrentan, etcétera, y poder también, dentro de los dos elementos, participar ciudadanamente, pero también colaborar en el mejoramiento por medio de una co-creación donde la sociedad civil, los medios de comunicación y la sociedad, la academia, etcétera, puede mejorar los servicios judiciales. En estos países nuestros la justicia no es que tenga buena prensa, ¿no? Usted debe saberlo y vivirlo muy bien siendo hermano latinoamericano y aquí al lado en Costa Rica, ¿no? Y Panamá hace poco tuvo un encontronazo con sus magistrados porque pretendían aumentarse el salario luego de jubilados y tener una jubilación distinta a la del resto del país y tal. Esos desencuentros han hecho creer que la justicia es tal vez la pata más floja de la mesa. ¿En qué medida esto ayuda a que eso no sea así, que se robustezca y que permita que la democracia florezca, porque hay una justicia real y no simulada? Bueno, yo le diría que desde la perspectiva de las instituciones del sector justicia, no tienen una buena estrategia de comunicación, porque hay muchas cosas muy buenas que hacen, pero que no se hablan y ni se dicen, porque no hay una buena forma de comunicarlas. Entonces yo creo que hay que mejorar, y la justicia abierta puede mejorar esas formas. Entonces a veces tenemos resoluciones muy de avanzada que defienden derechos, pero que nadie conoce. Nadie se entera. Exacto, entonces nadie se entera. Entonces esto también podría dar una oportunidad para que la gente conozca lo bueno, lo regular y lo malo de la misma justicia. Actualmente se evidencia más todas las cosas malas, y estamos en una crisis a nivel regional, en gobiernos populistas que tratan de minar la institucionalidad del Estado de Derecho, y una de sus estrategias es debilitar a los sistemas de administración de justicia. Dígase ahora que pareciera que ¿cómo digo esto? Que no
no peligre mi vida ni mi estatus, porque eso está pasando. Ahora pareciera que allá donde nacieron las ideas estas que ustedes defienden, con Barack Obama y con las Naciones Unidas, de allá está viniendo una ola de populismo y cerrazón que cierra programas de muy importantes en sus propias tierras. Y en Estados Unidos acaban de cerrar 2 programas muy importantes porque sus pensamientos, los de estos programas, son contradictorios con los del presidente de la República y sus adelantes, ¿no? De allá parece que viene una ola que va a contradecir todo eso que estamos intentando hacer hace muchos años a través de fundaciones como la suya, donde usted trabaja. ¿Qué puede pasar si eso se convierte en una moda y empezamos a ver estos resurgimientos de ideas retrógradas? Bueno, yo le diría que ya está pasando. O sea, no es que puede pasar. Ya estamos enfrentando una ola donde hay un gran cuestionamiento al sistema institucional, al Estado de Derecho, donde los que tienen el poder, tenemos que hacer siempre un análisis de las relaciones de poder. Uh-huh. La idea de una división de las fuerzas del poder y del funcionamiento del Estado es generar un equilibrio y que no haya un poder autocrático que empiece a minar las instituciones democráticas. En la actualidad, es esta forma de gobierno autocrático donde no se respetan los fallos judiciales, donde se brincan a los jueces, donde se perdonan a los políticos, etcétera, etcétera, está avanzando en pasos agigantados. Por eso la justicia abierta es como una alianza de las instituciones democráticas y de la gobernanza, donde la misma sociedad civil pueda observar cuáles son las debilidades, las fortalezas, y también impedir que estos gobiernos autocráticos empiecen a debilitar instituciones como la justicia. Pastora Portugal. Licenciado, mire, en Panamá tuvimos no hace mucho el caso de una señora de 36 años que murió estrangulada por el esposo. Ella había ido a presentar la denuncia no se le tomó en cuenta y según comentan los familiares tampoco se le dio el trato apropiado y la señora pues falleció en manos del esposo. Mi pregunta es, en el caso de lo que usted nos ha estado hablando de su fundación, ¿hay algo como, digamos, que se pueda realizar para proteger a estas mujeres antes de que lleguen a este caso, ya que nos está hablando pues de género, de violencia de género? Bueno, yo diría que lo primero que tenemos que tener en consideración es que la administración de justicia es compleja y necesita una articulación interinstitucional, porque en ese caso específico tenemos a una policía, tenemos a un Ministerio Público, tenemos a un Instituto de Ciencias Forenses y tenemos a un organismo judicial. Entonces, una sentencia, una protección de justicia tiene que tener una buena articulación y una debida diligencia de todas estas instituciones. En ese caso específico, contamos con legislación. Panamá cuenta con legislación para medir o establecer medidas de protección para esa víctima que fue asesinada en un femicidio. Sí. Lo que sucede principalmente es que a veces no cumplimos con la debida diligencia y tenemos personal machista, tenemos personal misógeno, etcétera, dentro de las instituciones, tenemos trámites burocráticos, no nos comunicamos, no estamos articulados, etcétera. Entonces la justicia abierta viene también a evidenciar esas debilidades y a sugerir colaboraciones para mejoras en el ámbito y que realmente se cumpla con los principios establecidos en el ordenamiento jurídico panameño. Doctor, excelente. Estamos hablando con el doctor Rodrigo Jiménez, defensor de los derechos humanos y promotor de la justicia abierta. Él forma parte de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, que está abriendo una filial aquí en Panamá. ¿En qué medida nuestra justicia, nuestros operadores de justicia, puede que sean o no lo que usted ha mencionado, machistas, patriarcales y todo eso, ¿no? O simplemente negligentes, si le niegan la justicia al que no tiene dinero, sea hombre, sea mujer, sea grande, sea chico, ¿no? Si han podido medir esto, ¿no? De si realmente hay un factor de misoginia o de machismo, o simplemente negligencia pura y dura de funcionarios mediocres que no hacen su trabajo porque no les da la gana.
Bueno, yo le diría que es multifactorial. No podemos determinar que las causas de la falta de debida diligencia en los procesos judiciales respondan a determinadas acciones. Pueden haber causas estructurales de una mala comunicación o confusiones legales o vacíos legales o estructuras de interpretación legal que generan esa debilidad. El otro elemento que tenemos que estar claros es que muchas de estas normas y muchas de las personas que trabajan en el organismo, en el sistema de administración de justicia, están socializados en un sistema patriarcal. Este sistema patriarcal naturaliza el sexismo, la discriminación contra la mujer, pero también nuestras sociedades son racistas. Son edadistas, son capacitistas, son xenofóbicas, son transfóbicas, etcétera, y no podemos negar que los funcionarios de la Administración de Justicia pues también son parte de la sociedad panameña y que han sido socializados dentro de esos esquemas. Entonces se han hecho esfuerzos muy importantes. El órgano judicial, por ejemplo, ya tiene más de 15 años de tener una política de acceso a la justicia y género, en la que ha trabajado durante muchos años, pero cambiar los patrones socioculturales no es fácil. Y probablemente sus nietas todavía van a estar sufriendo de discriminación, y probablemente usted, cuando sea adulto mayor, va a sufrir también de la discriminación edadista, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. También tenemos personal que es negligente, también hay personal corrupto, o sea, hay un montón de factores que la Administración de Justicia tiene que enfrentar para mejorar y dar un buen servicio. ¿Esta justicia abierta permite identificar más fácilmente el fenómeno? ¿En qué medida ayuda a que estas cosas se corrijan? Lo primero que facilita es promover los datos abiertos. Entonces, ¿qué datos a usted le interesa saber de la justicia? Usted me hablaba de la justicia pronta y cumplida. ¿Cuánto dura un proceso? ¿Cuánto dura un proceso de una violación o de un femicidio? Ese dato es, ¿cuántas condenas hay? ¿Cuántas causas se han presentado y cuántas condenas se han dado? ¿Cuáles son las causas de por qué se desestima un caso? ¿O por qué no se sentencia, no se da o se genera una impunidad? Toda esa información es una apertura a la transparencia de los servicios, es no esconder los servicios y cómo estoy yo otorgando los servicios. Eso permite una auditoría ciudadana y de los medios de comunicación y de la academia para decir, estamos fallando en esto, y de señalarle al sistema de administración de justicia, pero también para la administración de justicia, darse cuenta de dónde tiene que generar cambios y dónde tiene que invertir más recursos, etcétera. Hay también el planteamiento que me llega ahora por el chat de que en qué medida todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora forma parte de un plan, una conspiración de las Naciones Unidas por fomentar el feminismo, la ideología de género, estas ideas que la actual administración de Estados Unidos acusa a los demócratas y a la izquierda de estar fomentando pues esta distorsión de la sociedad y no de lo que es correcto, de lo políticamente correcto. ¿En qué medida se defiende todo este proyecto de estas acusaciones que pueden venir de conservadores? Yo diría que lo primero que tenemos que tener en claro es qué es políticamente correcto, y está íntimamente ligado a las relaciones de poder. Cuando existía la esclavitud, lo políticamente correcto era tener esclavos. Cuando existía el apartheid, lo políticamente correcto era el apartheid. Entonces, ¿quién nos dice qué es políticamente correcto? Lo que nos dice política son los que tienen el poder. ¿Y quiénes tienen el poder en económico? Pues las grandes empresas, las grandes compañías, los que tienen recursos económicos. Y últimamente ha habido una alianza entre los movimientos fundamentalistas conservadores y las grandes empresas y grandes personajes que tienen el poder. Entonces han satanizado el feminismo. El feminismo es una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando uno lo traduce desde esa, yo no le veo nada malo de que todos los hombres y las mujeres seamos igualmente diferentes, o que los
afrodescendientes tienen los mismos derechos que los blancos, o que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que las otras poblaciones. Eso es, para mí, es lo políticamente correcto. Para los otros es empezar a satanizar, porque nadie quiere perder privilegios y poder. Y cuando hablamos de igualdad, los privilegios empiezan a diluir. Dice que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Tenemos una llamada que parece que quiere participar. Con todo respeto, le solicitamos que exprese su punto de vista. Adelante. Adelante, llamada. Muy buenos días. Buenos días. Le hablamos de Colón, el profesor Griffith. Adelante. Profesor, licenciado, ¿cuál es su opinión sobre el embalse y la expropiación de tierras a estos campesinos? 38 comunidades que van a ser inundadas con este embalse, y no hay una confianza directa con la autoridad del canal, que es el gigante, hoy es el gigante que aporta 2.000 millones al gobierno, y sabemos nosotros que a 35 años de laborar en la ACP, ni siquiera ellos han podido atender a los empleados de ellos correctamente y con la confianza que deben tener con los empleados. Nunca lo han tenido, y todo esto sabemos que es para que la mina pueda tener agua para subsistir, y hoy por hoy esos campesinos no van a ser resarcidos como debe ser. Sí. ¿Cuál es su opinión, licenciado? Buenos días, gracias. Gracias, señor Griffith. No sé si la pregunta es para mí, me imagino que es para mí, porque el doctor Jiménez no es panameño, no debe estar al tanto de lo que nos está pasando acá, él viene por otro tema. Sin embargo, le puedo adelantar al hermano Griffith de Colón que la iglesia, esta emisora, este periodista, estarán siempre del lado de la persona más vulnerable, tratando de que sus derechos no sean vulnerados. Usted dice que tal vez no sean resarcidos debidamente las personas que van a perder sus viviendas hoy para ser inundadas las tierras donde están. Si eso es necesario hacerlo, la iglesia, esta emisora y este periodista estarán intentando que siempre sean debidamente resarcidos y que se perjudiquen lo menos posible a estas personas. Esa es la posición de esta emisora, que es de la iglesia misma, que ya está preparando un pronunciamiento específico por estos temas, y de este periodista. Pero vamos a continuar con el tema que hoy nos está reuniendo en la mesa, que es la justicia abierta, la justicia y género, y el gobierno abierto. Usted me hablaba antes de que empezara la entrevista formal de que también hay hombres, por ejemplo, que la ley tal como están, por los patrones que hay hombres que son a los que se les niega la justicia por simplemente ser hombres. ¿También eso lo ve esta fundación, esta estructura de la que usted participa? Totalmente, porque cuando estamos hablando de género, estamos hablando de los patrones socioculturales que nos hacen la construcción de lo masculino y lo femenino. Sí. Entonces hay una construcción social de cómo deben de comportarse los hombres y cómo deben de comportarse las mujeres. Ayer en la Universidad de Panamá tuvimos un conversatorio sobre derechos humanos y masculinidad. Las masculinidades tóxicas patriarcales generan mucho daño a los hombres en general, y estamos hablando de derechos humanos. Usted sabe que los hombres vivimos menos que las mujeres. Sí, somos el sexo débil. Sí, vivimos 5 o 7 años menos. Sí. Pero las consecuencias de este esperanza de vida menor son construcciones sociales de cómo debemos comportarnos los hombres. Entonces, analicemos, por ejemplo, cuáles son las causas. Usted sabe que el 86% en mi país de los suicidios, de muerte por suicidio, son de hombres. Acá también es más alto el suicidio de hombres. Sí. Entonces, la razón es que los hombres tenemos una mala salud mental.
no nos autocuidamos. Y dentro de entrar al autocuidado tenemos también situaciones terribles. El 80 y pico % de las adicciones de alcoholismo es de hombres. Igualmente el cáncer de pulmón, que se liga. Fuman más. Por ansiedad, tal vez. Sí, los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito es mucho más elevada en hombres que en mujeres. Inclusive la violencia entre hombres es altísima. Los homicidios, hombres que matan hombres, es mucho más alto que hombres que matan mujeres. Okay. Y todo eso es una construcción social. Y los hombres también tenemos derechos humanos. Entonces la justicia abierta también tiene que velar en un accidente de tránsito qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuál es la indemnización, pero también el Estado... Que no haya respuestas fáciles por construcción social. Exacto. Y también tenemos, la justicia también cuestiona, basada en los derechos humanos, en que el Estado es también responsable de reducir los suicidios, las causas de suicidio, tienen que dar servicios dentro de la justicia, solicitar servicios de salud mental, etcétera, etcétera. Aquí hay una ley, un proyecto de ley, anteproyecto de ley que está en la Asamblea, que permitiría a los esposos, a los padres, estar en el momento del parto, del alumbramiento de su hijo. Eso en hospitales públicos. Porque aquí no se puede. El papá es separado de la criatura desde antes de nacer. Tal vez por estas construcciones sociales de las que usted habla, ¿no? Totalmente. Pues, ahí tenemos, por ejemplo, casos dentro del mismo derecho que afectan los derechos de los hombres, especialmente en el esquema de que el cuidado siempre se recarga en las mujeres y no en los hombres. Entonces, por ejemplo, el tiempo del posparto, porque no hay un periodo que creo que aquí en Panamá sí existe. Hay alguien, se quiere emplear. Sí, no puede ser igual al de la mujer, porque la mujer hay que dar una igualdad diferente a lo que es diferente. La mujer es la que pare, claro, pero el hombre carga la criatura, claro, la mamanta, etcétera. Sí. Pero el hombre también tiene que acercarse y modificar sus patrones de paternidad, y la paternidad es muy importante en general. Entonces, vean que el derecho y las ciencias jurídicas pueden ayudar a cambios de patrones socioculturales, tanto en las construcciones masculinas patriarcales como en las femeninas patriarcales. Pastora Portugal. Profesor, ahora que usted acaba de tocar ese tema, en algo que también nos habló al principio, cuando siempre se obliga, por ejemplo, la ley establece que el hombre tiene que facilitarle a la mujer una pensión alimenticia en el caso de un hijo y que no vivan juntos, conocemos eso. Y que se está movilizando, pues, en el caso, como dijo usted, que sea el hombre el que necesite la pensión alimenticia y la mujer esté en disposición económica para poder facilitarla, pero no veo yo que exista una ley, pues, que obligue a una mujer a pagarle una pensión alimenticia a un hombre. ¿Cómo? Creo que hay algo por ahí, pero no es algo tan... ¿Qué nos dice de eso? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las leyes se interpretan. Uh-huh. La ley no dice que los hombres no puedan pedir pensión, pero los patrones culturales sexistas, entonces juega el papel. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga del cuidado hacia las mujeres, entonces no hay una concepción de que la guardia y crianza puede ser inclusive compartida o puede ser adjudicada al hombre, sino que el imaginario colectivo dice las mujeres son las que cuidan y son las que tienen que cuidar, y esa sobrecarga se da. Entonces ese es el primer principio que tenemos que romper, que hombres y mujeres son corresponsables del cuidado de los hijos e hijas, pero inclusive de los papás, porque vemos muchos casos donde ya las mujeres grandes tienen que cuidar a sus papás, y los hombres nada más no, ahí están mis hermanas que deben eso de cuidar, se da, o a la mamá. Pero también tenemos que ver la corresponsabilidad. El Estado, los municipios, las empresas son responsables también del cuidado, porque el cuidado es parte de la sobrevivencia del ser humano, no es una responsabilidad de la mujer únicamente. Entonces, si rompemos con esos esquemas, las mujeres también van a tener más tiempo y más oportunidades de laborar y van a poder tener mayores ingresos. Y se cambia entonces la estructura de las pensiones alimenticias, porque tanto hombres como mujeres tienen ingresos. Pero también dentro de la pensión alimenticia hay que valorar el trabajo de cuidado. Entonces hay muchas mujeres que
dicen no trabajar, pero tienen una carga laboral en la casa muy grande. Y ahí no hay ningún reconocimiento económico. Entonces, en la justicia, cuando se imparte una pensión alimenticia, hay que incorporar esos recursos que otorga la persona cuidadora al patrimonio familiar. Nos dicen que ya comenzó la conferencia, pero quisiera cerrar, que nos haga un resumen y una perspectiva de qué se ha hecho en Panamá hasta ahora y cuál es el camino a futuro, según lo que usted ha experimentado, porque ha estado en las instituciones hablando con los funcionarios y puede tener una idea de para dónde vamos. Bueno, yo primero le diría que hay una voluntad política. Si no existiera voluntad política, esto no avanza. Entonces tenemos una voluntad política por parte de las autoridades del organismo judicial, por parte de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, donde están impulsando. Ese es el primer paso, y sin voluntad política no podemos lograrlo. Sí. Y luego tenemos una sociedad civil que tenemos que fortalecer, tenemos que generar alianzas. Estamos en el proceso de la generación de alianzas, y el último paso es generar las articulaciones y la comunicación adecuada y la negociación entre sociedad civil y las instituciones del Estado. Y es desde aquí, desde esta esquina de la justicia, que se pueden ir cambiando los patrones culturales, porque estamos hablando de una raíz bien profunda. En realidad no vamos a cambiar inmediatamente siglos de patrones socioculturales, pero sí vamos a iniciar. Se está iniciando, y de hecho yo diría que ya existía un camino recorrido, que son caminos largos, pero que nos da una luz hacia qué tipo de sociedad queremos en Panamá. Hemos escuchado al doctor Rodrigo Jiménez. Él es defensor de los derechos humanos y promotor de la justicia abierta a través de la Fundación Justicia y Género, que está abriendo una oficina en Panamá, y ya él ha estado trabajando con los operadores de justicia para que esto sea una realidad, paso a paso, poquito a poquito, para que haya realmente una justicia equitativa para todos, que es la definición de justicia. Esperemos que esta entrevista haya sido de beneficio para todos los oyentes de Zona 8 aquí en Radio Hogar. Y conectamos entonces con la Presidencia de la República en San Felipe, y el presidente que tiene su encuentro acostumbrado con la prensa y el público en general. Escuchemos. 95 empleos directos e indirectos. La restauración contempla la rehabilitación integral del edificio histórico, una belleza de edificio, antigua estación del tren. La construcción de un moderno edificio para proteger y conservar la colección nacional, áreas para exhibiciones permanentes y temporales. Este esfuerzo reafirma que la cultura es un motor de desarrollo social y económico. En realidad, creo que es un avance tremendo para poder volver a poner ahí todas esas piezas y obras relativas a nuestra cultura, a nuestra antropología, etcétera, que fue un esfuerzo de aquella gran antropóloga Reina Torres de Araúz, y que yo creo que va a dignificar no solo su trabajo en tiempos de los años 70, sino el esfuerzo de todo el que está vinculado a la cultura nacional, y sobre todo enseñarla, que no se conoce mucho, dicho sea de paso. En el el Instituto de Mercadeo Agropecuario, en el mes de octubre vamos a inaugurar una nueva tienda del pueblo de Lima en Frigo San Antonio, por vía Tocumen, después de los pueblos. Esta tienda contará con aire acondicionado, 14 cajas rápidas y con la calidad y los buenos precios de los productos del IMA. Esto no es todo. Estamos avanzando en la construcción de 3 tiendas en el mercado de Río Hato. A mis amigos del mercado de Río Hato, soy cliente de ahí. En Aguadulce y en Las Tablas, con un avance de 80%. Así que pronto estaremos llevando comida a buen precio también al por menor en el interior. Por otro lado, el director de Lima estará anunciando las naviferias famosas, con la caja navideña que incluye el jamón, sin politiquerías, al alcance del pueblo que quiere pasar una fiesta con los más importantes, la familia, y con buena comida en la mesa. Aclaro que no hay jamón regalado para nadie. Aduanas, se trabaja activamente contra el narcotráfico. Recientemente fuimos felicitados por el gobierno de los Estados Unidos por apoyar la operación Hydra, que terminó con la incautación de 12 contenedores con precursores químicos que se utilizan
para el proceso del fentanilo. Un hito histórico que contó con la colaboración de Aduanas de Panamá y reafirma nuestro compromiso con la seguridad en nuestros puertos panameños. Las organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de Aduanas, analizan todos los años las estadísticas y modus operandi de la contaminación de contenedores con sustancia ilícita y han reconocido el esfuerzo de nuestras instituciones en el control e incremento en incautaciones. Ya yo me he referido a la importancia de ese trabajo en cada uno de los puertos panameños. La estrategia es reforzar aún más los controles en un trabajo de equipo coordinado por la Autoridad de Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá como ente rector y conformado por varias instituciones de seguridad como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Vamos a aumentar nuestras capacidades de control con más inversión en tecnología y cooperación internacional, como en efecto se están dando. Un tema que a mí me toca mucho. El próximo miércoles se estará poniendo en marcha en el Instituto Oncológico Nacional el sistema Da Vinci Xi, o SI, un sistema robótico que cuenta con 4 brazos inteligentes operados desde una consola que brinda una visión tridimensional de alta definición. Sus instrumentos superan incluso la precisión de la mano humana, permitiendo una cirugía más exacta y menos invasiva. El resultado son cirugías más seguras, menor pérdida de sangre del paciente, menos dolor, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida y digna para nuestros pacientes de cáncer. Esto es salud con calidad. Orgullo panameño, el panameño Daniel Lauchu, productor multimedia de la NASA, fue parte del equipo que realizó la cobertura del eclipse solar de abril de 2024 y fue galardonado con un premio Emmy. Felicitaciones, Daniel. Esto es orgullo nacional por tantos logros obtenidos. Por último y no menos importante, antes de pasar a sus preguntas, la licitación de las laptops, que tanto ha ido y venido, es un compromiso mío para achicar la brecha no solo educativa, sino la brecha tecnológica, que es aún mayor. Ya se está trabajando con la capacitación informática docente, sea a través de organizaciones internacionales como también de países amigos. El Meduca ha realizado grandes cambios. Está llevando mejor internet a las escuelas con una reducción del costo del 95% respecto de lo que se pagaba antes. Además de llevar paneles de sol a todas las escuelas en su gran mayoría. Vamos a licitar de forma abierta y con laptops de última generación con inteligencia artificial para que el futuro esté al alcance de todos los niños y jóvenes, no solo de algunos en el país. Esta es una inversión que se hace en Panamá para su futuro. Me siento muy complacido de ella porque la verdad es que no podemos quedarnos atrás, y el éxito de una buena cantidad de países amigos en este tema de tecnología es que empezaron hace décadas antes que Panamá. Pongo el ejemplo de Costa Rica, muchas décadas antes, cuando estas cosas eran de pocos, hoy son comunes y creo que es vital por el futuro prometedor de nuestra propia educación nacional. Quedo abierto a sus preguntas o ampliaciones. Me acompaña igualmente la directora de Empresa Nacional de Autopistas, el viceministro de Comercio Exterior. Hagan las preguntas y ellos, si se refieren a ese tema, pues con gusto los van a ayudar a la respuesta. Ibrada Torrero, de SER TV. Buenos días, señor presidente. Hola. ¿Cómo está? Bien. Señor presidente, mi pregunta va dirigida principalmente a lo que vendría siendo el corredor norte. ¿Por qué se extendió la licitación del corredor norte? Los detalles que esto implica con la decisión, y sobre todo es un tema que desde sus inicios sigue generando reacciones. Le voy a pasar la palabra a la licenciada Jessica Gotti, que es la gerente general de Empresa Nacional de Autopistas, para que le sirva responder, que es un tema muy importante. Por favor, el micrófono. El licenciado. Laisha, el micrófono. Radio Garas.
Buenos días a todos. Muy buena pregunta. Primero me gustaría aclarar que no es una licitación per se. Se hizo una extensión de la concesión y esto representa progreso. ¿Por qué representa progreso? Porque al no extender esta concesión representaría que esta deuda que no se va a poder cumplir al 2028 cuando vence la concesión, tendría que pasar al Estado. Eso es ilógico, tomando en consideración que los corredores es un negocio autosostenible. Esa deuda se paga producto de los peajes que están en garantía para cubrir esta deuda, la operación y el mantenimiento de los corredores. Así que no hace ningún sentido no extender la concesión y traspasar esta deuda al Estado, recargar más la deuda fiscal. Gracias, licenciada Guti. ¿Otra pregunta? Radio Hogar. David Chacón, el venezolano. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Digo, David. Presidente, quería preguntarle por las relaciones consulares entre Panamá y Venezuela. Un equipo del venezolano pues ya confirmó que la oficina consular de Panamá en Caracas ya está laborando y quería saber qué pasos habían para la reapertura acá en Panamá de la de Venezuela. Es importante la pregunta. Mira, se evaluó mucho. La crisis venezolana, que no termina, al contrario, se agrava, produjo múltiples consecuencias. La ruptura de las relaciones completas fue una de ellas. No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario, para poder lograr el traslado de todos los señores y señoras indocumentados que vienen por Panamá, toda Centroamérica, llegan a Panamá, y poderlos enviar directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida. Por eso está nuestra cónsula allá. Otro tema, zona libre, el comercio, que también estaba afectando a múltiples empresas y sobre todo la capacidad de redistribución de productos desde nuestra zona libre. Y tercero, nuestra aerolínea panameña, que también cortó comunicación aérea con Venezuela y tiene hoy un número de frecuencias, creo que 3 o 4, pero no estoy seguro, hacia Caracas y otros puntos. Así que eso es el tema. Pero principalmente me movió por el tema humanitario, porque no teníamos cómo, teníamos que hacer una triangulación, bueno, la estamos haciendo con Colombia, para mandar el 94% de esos inmigrantes que vienen norte-sur a Panamá y que de aquí tienen que ir para su destino final, que es su pueblo, Venezuela. No sé, eso depende del gobierno venezolano, de nosotros. Cuando ellos quieran, se hace. Ya nosotros tenemos nuestra oficina consular abierta en Caracas. Michelle de la Osa, Panorama Marítimo. Buenos días, señor presidente. Michelle, buenos días. Señor presidente, queríamos saber cuál será la posición del Ejecutivo de un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea, que es una decisión de aprobarse, sería una decisión del órgano legislativo, pero ¿cuál sería la posición de ustedes, el Ejecutivo, en cuanto a la derogatoria del contrato ley entre el Estado de Panamá Canal Railway Company, tomando en cuenta que el Contralor de la República también ha objetado porque este contrato no fue refrendado? Y por el otro lado, aprovechando que usted estuvo de gira por Japón, los armadores japoneses, ¿cuál ha sido la posición o qué expresaron en cuanto al marco neto cero, tomando en cuenta que Panamá es, junto con la bandera de Liberia e Islas Marshall, van a jugar un papel importante, determinante en la adopción de este acuerdo? Mira, Michelle, ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto. Noticia terminada. Y dos, en el tema de la Marina Mercante, en efecto lo hablamos y muchas veces durante la gira. Panamá apoya la propuesta de la Organización Marítima Internacional, que además preside un panameño, sobre eso, la reducción de gases en el transporte marítimo. Y hoy día muchas de las naves abanderadas en Panamá y que se están en proceso de hacer o construir, ya vienen con este tipo de tecnología para que nuestros mares lo usen naves que contaminen menos. Ya esa chimenea llena de humo es cosa del pasado. Así que Panamá mantiene, y así ha sido la instrucción a nuestra embajada en la OMI, de que apoyamos esa postura junto con los países que la apoyen, independientemente de si son competidores o no. Panamá ostenta todavía por mucho lejos la primera posición en la Marina Mercante mundial
y vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y medio ambiente. Radio Gara. De Radio Sonora, Aurelia Marín. Radio Gara. Buenos días, presidente. Gracias, ¿cómo está? Quisiera que ampliara un poco sobre el veto que le realizó al proyecto de ley 168 del ejercicio de la abogacía en Panamá. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Lo pensé mucho y lo consulté bastante siendo yo abogado. Fue objetado o fue vetado por inconveniente alguna de sus normas. Recibimos muchas opiniones de expresidentes del Consejo, del Colegio Nacional de Abogados y de otros sectores objetando los temas que yo veté. El examen, por ejemplo, se trasladó la competencia o las funciones de pasar ese examen a la facultad de la Universidad de Panamá. No como estaba y respaldada por un fallo de la Corte en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el primer obstáculo. El segundo fue los requisitos para llegar a aspirar a ser abogado. Cuando yo me gradué de vacaciones a tesis y sustentarla en público, se añadieron algunos requisitos más. Que el estudiante publique la tesis, así. No se dice cómo, ni dónde, ni ante qué foro, si es por la internet, si es por dónde. Eso no le da seriedad, porque cualquiera publica cualquier cosa y ya le dan su certificado. Y por otro lado, ya hablé de los exámenes. Radio Gara. Bueno, esos eran los temas más importantes que fueron vetados. Así que tendrá la Asamblea la posibilidad de volver a estudiarlos y volver a presentar la ley o las modificaciones a la ley para volver a analizarla acá en el Ejecutivo. Pero no era conveniente, no era conveniente. Yo como abogado lo que quisiera es una profesión más responsable y ejercida de manera profesional y responsable y no a través de obtención de títulos por ahí sin mayores formalidades ni comprobación de la capacidad jurídica de sus aspirantes. Radio Gara. De la Estrella de Panamá, Adolfo Berrío. Buenos días, señor presidente. Hola. Adolfo Berrío de la Estrella. Esta semana, la autoridad del Canal de Panamá hizo una presentación de sus proyectos futuros que suman, el precio puede variar, pero alrededor de 8.000 millones de dólares, entre el gasoducto, terminales portuarias, corredor logístico, distintas cosas, y Río Indio, obviamente. Quería preguntarle, obviamente el Canal de Panamá tiene su título constitucional y hay una separación. Sin embargo, usted también había mencionado antes que buscaba durante su administración trabajar más en conjunto con el canal. Entonces quería saber más o menos cuál era su postura, qué planes están trabajando, y también quería, porque el administrador habló de que todas las embarcaciones estadounidenses están pagando peaje. Entonces quería también aclarar con usted si Panamá está compensando a Estados Unidos de alguna manera o cómo se está manejando el tema del costo neutro. Mira, sí, estamos coordinando. Yo estuve acompañado en Japón por el administrador del canal que hizo una explicación prolija ante importantes usuarios del mundo del gas, portuario y marina mercante, sobre todos estos proyectos y la proximidad que está ya de hacer los anuncios para las respectivas licitaciones. Son temas bien complejos y de mucho costo. Hoy escuché a un comentarista hablando sin saber sobre este tema, de que cuando la autoridad del canal va a poner la fecha cierta para el inicio de operaciones. Eso no funciona así. La autoridad del canal no puede decir empieza el 3 de enero. Hay que cumplir todo un proceso de acuerdo a las reglas de la autoridad y de la ley panameña. Tampoco puede comenzar a emplear gente. Porque esta persona decía que el Ejecutivo debería comenzar a contratar ya para empezar a bajar el desempleo. ¿Cómo vamos a contratar sobre licitaciones, tanto en el MOP o en la autoridad del canal, que no se han hecho? Eso no lo contrata el órgano ejecutivo, por amor a Dios. Cada empresa contratará a los empleados que necesita el proyecto. Por el tema del costo en el canal, seguimos exactamente. Yo creo que la semana pasada hice yo una explicación aquí al pormenor sobre ese tema, y todos los barcos del mundo que cruzan el canal pagan su peaje
de acuerdo a las consideraciones propias. En el caso de naves militares de los Estados Unidos pagan solo por desplazamiento, no las otras. No ha habido todavía ese procedimiento. La Verdad Panamá, Edmundo Dante Dolfi. Radio Hogar. Buen día, señor presidente. ¿Cómo avanzan las reformas a la ley que regula el mercado eléctrico? Entiendo que ya van 4 intentos de reforma porque los usuarios siguen contra la pared por altas tarifas y por un servicio pésimo. Hay su mensaje a la ONU la próxima semana. ¿Cuál va a ser el mensaje a las Naciones Unidas? Gracias. Esta mañana hablé con el director de TESA. Sí, es un proceso, como ustedes saben, un poquito complejo, ¿no? Sobre todo el reforzamiento de las líneas y la nueva línea. Así que esa licitación viene prontito ya. O sea, yo le he puesto mucho énfasis en la misma. La junta directiva, que son panameños técnicos serios, también están dedicando ese tema con mucho cuidado. Así que se va a hacer buscando precisamente lo que tú mencionas, el mejor precio para el usuario panameño. La otra pregunta era... bueno, hoy lo termino de revisar, segundo borrador, faltan varios borradores todavía. Pero básicamente incluyo allí los avances que hemos tenido en nuestro país respecto de mi discurso anterior, del año pasado para esta época. Haciendo énfasis, por ejemplo, en el esfuerzo que hicimos para cerrar Darién, que como ustedes recordarán fue un tema importante en mi mensaje del año anterior, mostrando no solamente nuestra disposición a cerrar esa frontera difícil y complicada, sino también en el costo ecológico del medio ambiente panameño que toda esa caravana de gente hizo y dañó durante tanto tiempo sin mayor consecuencia en favor del medio ambiente en Panamá. Igualmente, haré un esfuerzo por reiterar la posición panameña en favor del multilateralismo como una de mis herramientas de política exterior durante mi gobierno. Los países como el nuestro, que juegan roles distintos a otros países que no ostentan la posición geográfica privilegiada de Panamá, tienen que contar siempre con el beneplácito, si se quiere, el apoyo de la comunidad internacional en las distintas faenas que emprendemos. Radio Hogar. De ahí la importancia de apoyar esa multilateralidad de relaciones y oponernos solo al la relación punto a punto, bilateral. Como decía un querido ex embajador en Naciones Unidas, la única herramienta que tienen los países pequeños como Panamá es las normas del derecho internacional público. Y se ejercen, se practican justamente en foros abiertos en donde tengamos igualdad, del principio de igualdad de las naciones, que es recogido en la doctrina internacional. Así que por ahí va. Todavía tengo que agregar algunos temas, por supuesto, que me referiré a las crisis de Ucrania. A propósito, tengo una reunión con el presidente Zelensky en un foro pequeño que vamos a tener, a todo lo que está pasando en Qatar, que preocupa, como dije la semana pasada, y así otros temas, ¿no?, relacionados al mundo. Participaré en el Consejo de Seguridad en la intervención que va a tener el mandatario de Eslovenia, si mi memoria no me traiciona, pero es Eslovenia, estoy casi seguro. Radio Hogar. Justamente por el rol que tenemos nosotros de haber presidido el Consejo el mes pasado y el actual momento del Consejo de Seguridad, que es supremamente delicado. Por ahí van los temas. Aprovecho. Viajaré a Nueva York de domingo a domingo. Yo concluyo mi misión el día miércoles y el jueves me van a hacer una pequeña cirugía en este hombro, no como la de Juan Carlos Navarro, mucho menos, pero esto me carga loco. Problema de huesos que se chocan uno con otro y ciertamente es inmanejable el dolor todo el día. Así que será una operación ambulatoria en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York y me repondré en mi
hotel. Lo pago yo, por supuesto. Así que regresaré el domingo 28 a Panamá para estar el lunes en mi puesto. Pero necesito esa solución a este problema de aquí. Que no sé por qué me va, no sé si es brujería o qué, pero me tiene jodido. ¿Algo más? SNIP Noticias, Alma Solís. Buenos días, presidente. Presidente, seguimos un poquito con el tema del sector logístico. El tema de los puertos de Hutchinson. Bien sabemos que externamente está el tema de la venta, que ha quedado como enfriada, en pausa, y internamente tenemos el tema de la demanda en la Corte, que puede fallar hoy, mañana o dentro de 10 años. En este contexto, en este interín, hay incertidumbre en el mercado. ¿Qué va a pasar? Entonces, también el martes, el administrador del canal habló sobre esto, de que esto puede tener una incidencia en los planes de puertos que tiene el canal. Mi pregunta concreta es, ¿están trabajando ustedes en un plan de contingencia? ¿Tienen un plan B sobre qué podría pasar? O sea, para darle un poquito de tranquilidad al sector. Y también aprovecho para preguntarle, usted al inicio mostró algo de el túnel por el canal. ¿Nos podría ampliar un poco de cómo están estos trabajos? Bueno, le contesto la primera, la otra se la doy aquí al ingeniero César Pinzón. Sí estamos viendo eso, muy de cerca y semanalmente. Saliendo de aquí tengo una reunión sobre el tema. Adicional, todos los miércoles tengo una reunión sobre el tema puertos, con un equipo técnico muy competente. No sé a qué se refiere el administrador del canal con que la definición o no de los puertos tenga una incidencia en los temas del canal. Yo no creo. Digo, ese puerto seguirá operando. O sea, es un puerto importante, más el del Pacífico que el Atlántico, seguirá operando. Panamá siempre se reserva su soberana decisión sobre concesiones que son nuestras. Esos puertos son panameños. Las demandas de la Corte las define la Corte en su momento. No puedo decir cuándo ni cómo, pero las define la Corte, así que esperaremos esa decisión. Ingeniero Pinzón, a ver si aclara un poquito o amplía un poquito el tema del túnel. Radio Hogar. Buenos días, señor presidente. Deseo de recalcar... Oye, usted está más fregado que yo. Con esa rodilla mecánica. No, son las dos rodillas que me tengo que operar. El menisco de las dos. Mire usted. Desafortunadamente. Ha sucedido un hecho histórico en las últimas semanas en Panamá que la mayoría de los panameños no se han dado cuenta. Como bien dijo el señor presidente, iniciamos la tunelación hace unos meses atrás y hace una semana logramos la profundidad de 65 metros bajo el nivel medio del mar para entonces cruzar el cauce de navegación del canal. Es primera vez en la historia que sucede un hito como este. Hemos cruzado con éxito el cauce de navegación del canal y en estos momentos la tuneladora Panamá se dirige a Balboa. Ahora mismo la posición de la tuneladora es entre el puerto de Balboa y el astillero Balboa. Esperamos estar en Balboa a comienzos del próximo año. Allí tendremos que darle mantenimiento a la tuneladora como todo equipo mecánico requiere para a posteriori continuar con la tunelación hacia Albrook. Ese es un resumen de lo histórico que ha pasado en Panamá y que casi nadie sabe, excepto los que trabajamos en el metro de Panamá, que estamos al tanto de los avances de la tunelación. Gracias, ingeniero. Gracias. Han terminado las preguntas, señor presidente. Estimados amigos, la conferencia ha terminado. Gracias. Muchas gracias a todos.
De esta manera concluimos esta emisión de Zona 8 Tertulias y Más, agradeciendo su sintonía. A mediodía, un resumen de esta intervención del presidente de la República, José Raúl Molino, hoy desde el anfiteatro de la Presidencia de la República. Eduardo Soto, en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino, les dicen hasta mañana, no sin antes escuchar lo que para esta tarde nos tiene Arsenio Samaniego en Mar Caribe. Bueno, estamos durante toda esta semana celebrando la independencia de nuestros hermanos ticos y bueno, centroamericanos, así que hoy tendremos Calipso con el gran músico Walter Gavitt Ferguson de Costa Rica. Uy, uy, uy. Hasta mañana. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the bugger was a builder. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y Más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y Más.